Vamos con la última conferencia de este primer módulo. Nos acompaña el doctor Jefferson Álvarez. Él es nefrólogo pediatra de la ciudad de Pereira y nos acompaña con la conferencia hipofosfatemia. Los invitamos a las personas que nos están acompañando virtualmente a hacer sus preguntas directamente en el chat. Adicionalmente, los invitamos después de esta conferencia al receso y sí, primero vamos a hacer la sesión de preguntas, después viene el receso que va a ser más o menos de 10 minutos y los invitamos a que visiten los stands. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a CONEPE y por todos los presentes y los que están unidos de forma virtual. Para despertarnos vamos a hablar de este tema muy agradable e interesante que es la hipofosfatemia. Pero bueno, de todas formas, si bien es cierto, no forma parte de nuestra práctica diaria ver el fósforo bajo, sí es algo que debemos sospechar y que debemos estudiar, y ese es el mensaje que quiero dejar hoy. Voy a hablar de un paciente. Este es un paciente masculino, 2 años, 3 meses, cuando lo empecé a ver en el 2018. Asiste porque la madre tiene un diagnóstico de una osteogénesis imperfecta. La madre tiene este niño a los 20 años, un peso bajo para la edad gestacional, pero no estuvo hospitalizado. La madre mide 1,35. El niño tiene un peso para ese momento de 82 centímetros, 1,8 desviaciones estándar por debajo. Los paraclínicos podemos ver que son pacientes que se nota una frente prominente y un genu varo, un aumento del diámetro intercondilio. Tiene estos exámenes de entrada: una vitamina D ligeramente baja, una PTH ligeramente elevada, una fosfatasa alcalina de 708 elevada, un fósforo de 3,9, una creatinina normal límite para él. Estas son las radiografías. Vemos acá cómo está la frente prominente. Si ampliáramos un poquito más acá, miraríamos la imagen en copa, que es muy característica de los pacientes que tienen raquitismo. El paciente posteriormente se envía con paraclínicos y me pasa esto, traigo a colación esto porque creo que a todos nos ha pasado. No se logra la realización de la reabsorción tubular de fósforo. Es difícil porque se tiene que hacer en la misma muestra los 4 exámenes. Si le hacen la creatinina en sangre, no nos hacen la creatinina en orina, y esto hace que muchas veces no tengamos una reabsorción tubular de fósforo. Y este paciente tiene una ecografía renal normal. Los otros paraclínicos no tiene hipercalciuria, la función renal ya por técnica enzimática es normal, y el fósforo, que estaba en 3,9 ahora está en 3,1. Bueno, al final hablaremos de este paciente, pero para que lo recuerde, el fósforo está en su gran mayoría ubicado a nivel óseo, el 85%, la gran mayoría unido a tejidos, los que no está por fuera, y solamente el 0,3%, que es el que nosotros medimos, está en el plasma. La gran mayoría de forma orgánica, como fosfolípidos o fosfatos, y otra forma inorgánica y un pequeño porcentaje unido a proteínas. Entonces nosotros medimos el fósforo, y el fósforo tiene un metabolismo que es, digamos, tiene unas peculiaridades. ¿Cuáles son estas? Que consumimos una gran cantidad de fósforo, y por eso es muy poco frecuente que nosotros tengamos hipofosfatemia por la parte nutricional. Medio litro de leche tiene 450 miligramos de fósforo. Si uno habla de tabletas, tienen 250 miligramos. Mire cómo medio litro de leche trae casi el doble de lo que tiene una tableta de fósforo de las que conseguimos hoy comercialmente. Y el fósforo está en continuo intercambio a nivel óseo, más o menos 200 miligramos diarios. Esto es para un adulto. Obviamente en los niños aumenta esto cada vez más porque ellos están en crecimiento. Y la absorción del fósforo a nivel del tracto gastrointestinal, que sea principalmente a nivel del yeyuno, se está intercambiando continuamente y se elimina en gran mayoría a nivel urinario. Ingerimos más o menos 1.400 miligramos de fósforo, una tercera parte se va por las heces y 2/3 partes por el riñón, y normalmente manejamos así una homeostasis de fósforo en nuestro cuerpo. El fósforo está regulado por varios sistemas: la paratormona, la vitamina D, y uno que es relativamente reciente, es desde el 2000 que se empezó a hablar del factor de crecimiento fibroelástico 23,
que es el que más ampliamente está relacionado con la regulación del fósforo. La paratormona, el fósforo va siempre de la mano con el calcio y funciona muy igual, muy similar. Se baja el fósforo, se activa la paratormona, se baja el fósforo, se aumenta la absorción a nivel del tracto gastrointestinal de fósforo, al igual que del calcio, y eso está regulado principalmente por lo que es la vitamina D, la paratormona y el factor de crecimiento fibroelástico, que es lo contrario, es lo que va a hacer es aumentar la eliminación de fósforo a nivel renal. La vitamina D, y quiero traer esta diapositiva porque nosotros como nefrólogos con mucha frecuencia pedimos vitamina D y no tenemos enfermedades relacionadas a vitamina D, pero por lo menos en mi experiencia vemos mucha deficiencia de vitamina D. Es muy frecuente y quiero traer aquí algo a colación que no tiene que ver con esta charla, pero nosotros hablamos de deficiencia por encima de 30 miligramos sobre decilitro. Con el boom de la salud, de la parte estética y todo esto, está la medicina funcional, y la medicina funcional habla de que hay deficiencia de vitamina D por debajo de 60, que me parece un dato curioso. En medicina funcional hablan de deficiencia por debajo de 60, entonces pienso que cada vez tenemos que sospechar más la deficiencia de vitamina D en algunos pacientes, y esto creo que es importante. Cada vez nuestros niños salen menos a la calle, reciben menos sol y consumen menos nutrientes que son ricos en fósforo, entonces pienso que esto es importante. 80% la producimos del sol, 20% de la ingesta, primer metabolismo, a calcidiol a nivel hepático se activa el calcitriol, que es la 1,25 vitamina D por la 1,25 alfa-hidroxilasa, y ella ¿qué hace? Aumenta la reabsorción tubular de calcio y de fósforo también, aumenta la absorción y aumenta la actividad osteoclástica a nivel del hueso. Una de las formas, no solamente de tener más fósforo y más calcio a nivel del torrente circulatorio, es sacándola del hueso, y esto tiene que ver con la actividad del calcio y de la paratormona específicamente. Vamos a hablar entonces ya a lo que nos compete, que es un poco más el riñón. Todos sabemos los tres mecanismos que se dan a nivel glomerular: la filtración glomerular, la secreción y la reabsorción, pero el fósforo tiene estas dos, pues principalmente estas dos: filtración glomerular y reabsorción. Entonces, normalmente nosotros reabsorbemos entre el 85 y el 95% del fósforo que se filtra. O sea, casi no botamos fósforo a comparación de otras cosas que sí eliminamos. Y la gran mayoría está a nivel del túbulo contorneado proximal, 70% se da a este nivel, un menor porcentaje se da a nivel de la asa descendente, 10% a nivel del túbulo contorneado distal, un menor porcentaje a nivel de los túbulos colectores, y terminamos eliminando, dependiendo de lo que el cuerpo necesite, entre un 3 y un 20% de la cantidad de fósforo que nosotros estamos eliminando. Entonces, mire que normalmente la reabsorción es una reabsorción bien alta, y entonces el principal mecanismo de hipofosfatemia que vamos a tener va a estar a este nivel, a nivel de la reabsorción tubular, y eso es lo que más vamos a tocar ahora. ¿Cómo se da esta reabsorción? Entonces, es un mecanismo transcelular, no paracelular. A nivel intestinal, la absorción del fósforo sí tiene algunos mecanismos no muy conocidos transcelulares, pero también son transcelulares. Estado por dos principalmente, son los que más reabsorben fósforo, como fósforo, se me olvidó, monovalente y divalente. Gracias, doctora, muy amable. Entonces se da principalmente a este nivel por NAPI2A y 2C. El NAPI2B está más a nivel del tracto gastrointestinal, y por los PIC2. Estos son los que más regulan la entrada del fósforo. Esta es la orina, este es el torrente sanguíneo a nivel transcelular. Hay otros mecanismos que también se dan, y básicamente tienen que ver con el sodio también. Entonces, ¿qué activa y qué regula esto? Este factor, el factor de crecimiento fibroelástico 23, que se viene hablando de él ya hace unos años, digamos, no es tan nuevo, pero tampoco es tan viejo. Es una proteína de 32 kiloaltons, se produce por los osteoblastos y los osteoclastos, y se da principalmente en respuesta de los niveles de vitamina D y de los niveles de fósforo que nosotros tenemos a nivel circulatorio. Tiene un cofactor de membrana, que es el factor clotro, que también se ha estudiado mucho en enfermedad renal crónica, y este se eleva considerablemente en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Este es el receptor del factor de crecimiento fibroelástico, y el efecto que él tiene es un efecto muy grande a nivel de los NAPI2A y 2C, los que hacen que entre fósforo a nivel celular para posteriormente pasar al torrente. Inhibe la expresión de estos transportadores, y entonces
Si no se transporta, si no se reabsorbe el fósforo, va a haber una fosfaturia y entonces vamos a tener la hipofosfatemia esperada. Además de eso, disminuye la producción de la 1-alfa-hidroxilasa y eso hace entonces que disminuya la vitamina D. Al disminuirse la vitamina D activa, pues va a disminuir la absorción intestinal de fósforo y también la reabsorción a nivel tubular. Entonces, para entrar ya en materia, hay 3 mecanismos fisiopatológicos por los cuales se puede bajar el fósforo. Estos 2 son los menos frecuentes. Como dije, es muy raro que un paciente tenga deficiencia a nivel intestinal del fósforo. Es tanta la cantidad de fósforo que ingerimos diariamente que es poco probable que nuestros pacientes tengan un problema nutricional. Pero bueno, se ven los pacientes con desnutriciones severas que sí van a presentar esta alteración o problemas de mala absorción, bien sea por algunos medicamentos o pacientes por lo menos con intestino corto. El otro mecanismo es la redistribución del espacio intracelular y este mecanismo en un alto porcentaje de los pacientes son en procesos agudos, cetoacidosis diabética, pacientes quemados, pacientes con enfermedades linfoproliferativas, mieloproliferativas. Recordemos que el fósforo tiene que ver con la ATP. Entonces, entre más energía necesitemos, más ATP vamos a gastar, más fósforo vamos a necesitar. Y este fósforo pasa ¿de dónde se toma? Del torrente circulatorio, o sea, se toma de intravascular, extracelular, a la parte intracelular, y aquí es donde vienen entonces todas estas enfermedades que requieren un alto mecanismo anabólico que va a consumir una gran cantidad de fósforo y viene a presentarse la hipofosfatemia. Y el mecanismo más frecuente, el que más vemos y que generalmente no da un proceso agudo, sino un proceso crónico, es el proceso renal. Entonces aquí viene el hiperparatiroidismo primario, secundario, deficiencia de vitamina D y las enfermedades renales, que son las más frecuentes que vamos a tener. Dentro de estas, las tubulopatías y el de máxima expresión, que más adelante creo que van a hablar, el síndrome de Fanconi, en lo cual se pierde no solamente fósforo, sino toda una cantidad de sustancias. Pero tenemos cada vez mutaciones genéticas, se han identificado sobre todo el factor de crecimiento fibroblástico 23 y la mutación genética más frecuente es el raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Esta patología la pongo también acá en rojo porque es muy interesante, no es de pediatría, es de niños, la osteomalacia oncogénica o tumor inductor de osteomalacia, que es un tumor que produce factor de crecimiento fibroblástico, es una enfermedad poco frecuente pero muy llamativa por su fisiopatología. Cuando vamos a hablar de las manifestaciones, tiene manifestaciones principalmente agudas y crónicas. La gran mayoría son crónicas, como ya lo dije previamente. Esto es importante, la aguda, ¿por qué? Porque, al igual que la lesión renal aguda, como ya hablaba la doctora Mayerly, no se le presta muchas veces atención al fósforo. Y el fósforo es un electrolito que necesitamos mucho, sobre todo en estos pacientes que son anabólicamente muy activos. Entonces, se presenta el 1 al 5% de los pacientes hospitalizados, del 60 al 80% de los pacientes que están con sepsis, de los cuales es severa entre el 5 y el 28% y aumenta la mortalidad hasta un 30%. Ya voy a ver qué manifestaciones puede haber en estos pacientes. Y la crónica, normalmente nuestro cuerpo se adapta a vivir con hipofosfatemia, con ciertos cambios que tienen que ver sobre todo en la parte ósea. Los síntomas no son graves, pero las manifestaciones son muy larvadas. Entonces, ¿qué manifestaciones tenemos? A nivel renal, la eliminación de fósforo a nivel renal también disminuye la reabsorción de magnesio, disminuye la reabsorción de calcio y se asocia en algunos pacientes con hipercalciuria. Y el problema óseo crónico, que es el que ya vemos en el paciente cuando va creciendo, que es el raquitismo. Recordemos que en el paciente pediátrico hablamos de raquitismo, en el paciente adulto hablamos de osteomalacia, en el paciente adulto no hablamos de raquitismo. Y por déficit de la ATP y el 2,3-difosforoglicerato tienen estas manifestaciones que son principalmente agudas cuando la hipofosfatemia es severa. Para adultos, el fósforo normal es por encima de 2,5, pero este tipo de manifestaciones severas se dan cuando el fósforo está por debajo de 1 miligramo sobre decilitro. Entonces es poco frecuente que las tengamos, pero en el paciente que no responde, que no va bien, o antes de eso, debemos sospecharlo como convulsiones, cefalea intensa, irritabilidad, delirio, arritmias cardíacas, pacientes con síncope, debilidad muscular marcada, dificultades a nivel pulmonar porque también compromete el diafragma. También hace disociación, eleva la curva de disociación de la hemoglobina, captando más el oxígeno, y esto hace también que todos los procesos anabólicos que requieren oxígeno estén alterados en estos pacientes para tenerlos en cuenta, sobre todo en pacientes hospitalizados. Cuando hablamos de
déficit de fósforo, vamos a hablar principalmente de raquitismo de forma crónica. Esta es la clasificación clásica que tenemos: calciopénicos y fosfopénicos. Y cada vez más dentro de esta clasificación viene a formar parte de lo que es el factor de crecimiento fibroelástico 23, que lamentablemente en Colombia todavía no lo tenemos de una forma sistematizada, no se hace. No sé si la doctora Natalia, si ya lo están haciendo en la Fundación Santa Fe, creo que todavía no. Entonces tenemos dificultad porque, como vamos a ver ahora, entre los algoritmos diagnósticos ya está el factor de crecimiento fibroelástico como una medida para sí mismo clasificar los pacientes. Entonces, el mundo va cambiando, nuestro ambiente va cambiando y nosotros nos vamos adaptando cada vez más para ver con mayor claridad o de una forma más agradable las enfermedades y poderlas entender mejor. Y esto es lo que ha hecho la genética en nuestro medio. Entonces, cada día tenemos más enfermedades que antes no sabíamos qué eran, pero que ya sabemos qué es, y asimismo podemos entender su fisiopatología. La gran mayoría de alteraciones tienen que ver en hipofosfatemia con alteración de los transportadores, de los que ayudan a las moléculas de reabsorción de fósforo, como son el NAPI2A y el NAPI2C, el factor de crecimiento fibroelástico, el factor clotro, son las más frecuentes. ¿Y de esto qué quiero mostrar? Todos estos, estas son las más frecuentes: raquitismo hipofosfatémico ligado al X, raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante, autosómico recesivo tipo 1, tipo 2, raquitismo hipofosfatémico asociado a hipercalciuria. Son las alteraciones genéticas más frecuentes de hipofosfatemia crónica, y las tubulopatías, pero aquí quiero hablar específicamente de estas. Todas tienen el fósforo bajo, pero miren esto, todas tienen fosfaturia, o sea, la principal causa de pérdida de fósforo, de hipofosfatemia, es a nivel renal, como ya lo dije previamente. El calcio, la gran mayoría de veces en estos pacientes está normal, en este puede estar un poquito alto, en el que cursa con hipercalciuria. El calcio urinario, normal o bajo y solamente alto en esta alteración. La PTH puede estar normal o ligeramente alta, entonces la PTH no nos ayuda mucho en estos pacientes para, pues obviamente como un diagnóstico diferencial, hiperparatiroidismo. Y al final, miren, todos estos están mediados de forma fisiopatológica con el factor de crecimiento fibroelástico 23, excepto la que es asociada a hipercalciuria, o sea, el factor de crecimiento fibroelástico 23 es la molécula que viene a ser aquí la reina, la que nos va a ayudar a entender la fisiopatología. No quiero que se fijen tanto en esto, hay muchos algoritmos diagnósticos que está abajo, que está subido en esto, pero sí quiero que se fijen en esta parte, y es que para hacer un diagnóstico y una aproximación etiológica no necesitamos exámenes especializados. Fósforo, calcio, paratormona, función renal, fosfatasa alcalina, vitamina D y calcio urinario. Yo adicionaría acá, porque algunos de estos pacientes, sobre todo en enfermedades tubulares, se asocian a nefrocalcinosis, también una radiografía, una ecografía renal para ver nefrocalcinosis, sería lo que adicionaría acá. Cuando uno lee la literatura casi no la mencionan, pero yo pienso que cuando pensamos en diagnóstico diferencial en tubulopatías es importante. Y de todas las diapositivas, por favor que esta sea la que se aprenda. O sea, el objetivo de la charla es entender que el fósforo no es igual en los niños que en los adultos. Entonces, con mucha frecuencia vemos pacientes que le miden fósforo y lo analizan como normal, siendo absolutamente anormal. Cuando presenté este paciente un fósforo de 3.9 y nosotros vamos a ver que este paciente tiene 2 años, 3 meses, el percentil 2.5, el fósforo debe ser de 4.4. A la vista de otra persona, de pronto un fósforo de 3.9 puede ser un fósforo normal. Y mire que este fósforo para este paciente era un fósforo bajo. Y como digo, el objetivo de esta charla, o lo que yo quiero que más aprendan de esta charla, porque no es el tema que manejamos todos los días, es que el fósforo es muy alto en los recién nacidos y va bajando gradualmente en la medida que vamos creciendo. Y es importantísimo tener esto para saber diagnosticar hipofosfatemia. Es importantísimo en los pacientes porque cuando estos diagnósticos se hacen tardíamente, ya hay un raquitismo establecido, este paciente ya tiene una malformación, así empecemos un tratamiento específico, no hay un tratamiento específico, excepto uno que voy a mencionar ahora, en la gran mayoría no lo tienen, el tratamiento es difícil y aún así no logran crecer lo que deberían crecer y mejorar las extremidades. Entonces es fundamental un diagnóstico temprano teniendo en cuenta esta tabla. La reabsorción tubular de fósforo. Entonces, ¿cómo vamos a mirar si este paciente, la patología que tiene es por pérdida de fósforo? Todos conocemos las fórmulas de la fracción excretada,
la ley de la oreja, para mí fue la mejor forma de aprendérmela que memorizármela. Yo prefiero hacer la ley de la oreja, que fue la que me enseñaron. Como somos nefrólogos, pues, ¿qué es más importante, la orina o la sangre? Pues la orina, por supuesto, entonces la orina está arriba, abajo está la sangre. ¿Qué es más importante? Pues lo que vamos a medir, entonces lo que vamos a medir más arriba y la creatina va abajo. Entonces, fósforo, en este caso fósforo urinario por creatinina plasmática, creatinina urinaria por fósforo plasmático, y eso nos da la fracción excretada. ¿Qué es la reabsorción tubular de fósforo? Lo mismo pero invertido. Por eso la fórmula está aquí, 1 menos, o sea que si nosotros tenemos una fracción excretada de fósforo del 5%, ¿cuánta es nuestra reabsorción? 95%. Si tenemos del 10%, ¿cuál es la reabsorción tubular de fósforo? El 10%, o sea, simplemente hacer esa resta. Y existe un normograma para ver cuánto debemos estar reabsorbiendo. No lo traje acá porque no quería extenderme mucho y ni complicar un poco más la cosa, pero el objetivo de ese normograma es decir, si usted tiene un fósforo bajo, ¿cómo espera que esté su reabsorción tubular de fósforo? Pues más alta, porque el objetivo es que su riñón esté respondiendo, que su riñón tenga la capacidad de responder. Si tengo el fósforo bajo, la reabsorción tubular de fósforo no podrá ser de 85%, tendrá que ser de 98%, de 99%. Eso básicamente es lo que hace el normograma. Entonces tenemos una orientación, voy a mostrarle 2 tablas de orientación diagnóstica a estos pacientes, tenemos una hipofosfatemia y en este dicen, antes de una PTH, haga la reabsorción tubular de fósforo, este es de adultos. Entonces acá ellos hablan de fosfaturia mayor de 100 miligramos día, pero esto es para adultos, en pediatría hacemos fracción excretada. Y si esta está disminuida, pues tenemos que pensar en enfermedades renales, paratormona, y si la paratormona está normal, entonces vamos a mirar si este paciente tiene o una alteración genética ligada al factor de crecimiento fibroelástico, que sería esta, o otro tipo de alteración, o de una tubulopatía, como es el síndrome de Fanconi. Pero si el paciente tiene una reabsorción tubular de fósforo normal, entonces ya tenemos que pensar que el problema es de otro lado, la parte nutricional son las menos frecuentes, pero ya existe otras, como ya dije, todas las patologías que son anaeróbicamente activas, la cetoacidosis posiblemente una de las más relacionadas, pero son en pacientes agudos y en cuidado intensivo. Y traigo a colación, traigo este flujograma porque me llama mucho la atención que, bueno, me llama mucho la atención, o sea, aquí ya toman el factor de crecimiento fibroelástico como parte del flujograma diagnóstico, que ese sería el ideal, sería medir el factor de crecimiento fibroelástico, la PTH como está, si está alta, pues un hiperparatiroidismo primario, secundario, deficiencia de vitamina D o algo otras alteraciones del calcio. Si está normal o está baja, entonces tenemos que pensar en patologías renales. Medimos fósforo urinario, si está bajo, pues no es renal y debemos pensar en otras patologías, pero si el fósforo urinario, que son las más frecuentes, las pérdidas renales, entonces vamos a mirar si hay pérdida fosfaturia, o sea, en nuestro caso una reabsorción tubular de fósforo baja. Entonces vamos a medir factor de crecimiento fibroelástico, si está alto, pensamos en raquitismo hipofosfatémico adquiridas, aquí raquitismo hipofosfatémico ligado al X, el más frecuente, o todas otras hereditarias, y la adquirida, como ya dije, es más de adultos, el TIO, el tumor inductor de osteomalacia, que es un tumor que básicamente lo que hace es producir factor de crecimiento fibroelástico. Vamos a hablar un poco del tratamiento, el tratamiento agudo, más para intensivistas, más para pacientes que están manejando pacientes críticamente enfermos. Tener cuidado porque puede producir, al igual que cuando reponemos sodio muy rápidamente, una esmielonisis póntica, tener en cuenta eso. Y grandes concentraciones a nivel sanguíneo de fósforo. Recuerden que este es un quelante, con el calcio forma calcificaciones donde no se deberían formar, entonces la reposición del fósforo no debe ser tan aguda. Pero lo que nosotros más manejamos es el paciente crónico. Y el paciente crónico, cuando habla de nefrología, los de adultos, por lo menos creo que a todos nos ha pasado que nos llaman a preguntarnos cómo es que se hace tal solución, cómo es que ustedes formulan tal solución, y esa solución es la solución de Joule, la solución de fósforo que tengo acá, y tiene algo, y es que cuando empezamos a dar fósforo al paciente, el paciente hace un hiperparatiroidismo secundario, y por eso siempre lo tenemos que dar con un análogo de la vitamina D, como es el calcitriol. Ya lo tenemos también en tabletas de 250 miligramos. Y tratamiento específico, al final voy a hablar de esto. ¿Cuál es el problema que tenemos con el fósforo? Si nosotros tenemos una hipofosfatemia que es continua, ¿por qué continua? Porque el riñón todo el tiempo está perdiendo fósforo. Tenemos esto, entonces puede escribirse fácil, pero dárselo es muy difícil darle a un niño 5 o 6 veces al día un medicamento que no tiene el sabor más agradable y que además y que produce molestias digestivas. Entonces,
entre más pequeño es el paciente, más fósforo necesita porque más está creciendo. Está un paciente anabólicamente muy activo y entre más pequeño, más activo, necesita más fósforo y eso hace que cumplir estas metas sea muy difícil en los pacientes que necesitan fósforo. Inconvenientes, hiperparatiroidismo, por eso se da calcitriol, pero cuando damos calcitriol tenemos riesgo de hipercalciuria y nefrocalcinosis, entonces toca estar como titulando el calcitriol en estos pacientes cuando tenemos que dar tratamiento. De nuevo, quiero hablar de la vitamina D, para mí algo muy frecuente, que no es el tema en esta charla, pero tiene que ver entre, estas son las dosis que están recomendadas para raquitismo y de verdad que nuestros pacientes deben recibir una buena suplencia de vitamina D. Entonces, este paciente, como les decía, a veces es difícil realizar la reabsorción tubular de fósforo. Y este paciente se diagnosticó primero con un estudio genético antes de que su EPS le autorizara 3 veces tratando de hacer 3 consultas, tratando de hacer una reabsorción tubular de fósforo. No depende de nosotros y tampoco del paciente, pues que este paciente es de un nivel socioeconómico bastante bajo. Entonces, decirle que lo hiciera en el laboratorio que uno sabe que sí se lo van a hacer bien, fue difícil. Entonces, este paciente se le diagnosticó a él y a la mamá un raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Mutación de novo, por cierto, no reportada en la literatura, pero sí patológica y por los 2 pacientes tienen la manifestación. Y estos son los paraclínicos de este paciente. Entonces, un fósforo de 3,1, que para otras personas puede ser normal, de 3,9, que estaba la primera vez que lo vi, que puede ser más normal todavía, pero tiene 2 años y el fósforo ideal para él debería ser por encima de 4,4. Por favor, que no se nos olvide eso. Entonces, esta es la patología, después de las tubulopatías, la pérdida de fósforo a nivel renal, la enfermedad hereditaria más frecuente es el raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Es una mutación del gen FEX que altera la producción de factor de crecimiento fibroelástico 23, es una sobreproducción de un exceso del factor de crecimiento fibroelástico. Se han identificado más de 300 mutaciones, de las cuales el 20% son de novo, y no hay correlación clínica hasta ahora del tipo de mutación y la severidad de la enfermedad, que eso es importante, la penetrancia es diferente. Hay pacientes que tienen una expresión muy marcada, como estos pacientes, la mamá mide 1,35 centímetros, como hay pacientes que no están manifiesta. Es una enfermedad multisistémica, entonces si bien es cierto la alteración está dada a nivel renal, la pérdida de fósforo está a nivel renal, produce manifestaciones sistémicas a nivel del músculo esquelético, neurológico, aumenta la presión intracraneal, parestesias, disestesias, dolor articular, rigidez articular, abscesos dentales, hipoplasia del esmalte, definitivamente altera la calidad de vida. Entonces, estos pacientes, entre más tempranamente los diagnostiquemos, pues definitivamente su calidad de vida va a mejorar. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento en la población pediátrica? Y no solamente en raquitismo hipofosfatémico ligado al X, sino en cualquier paciente con raquitismo. Definitivamente disminuir el dolor. Son pacientes que una de las manifestaciones principales es el dolor. De una forma menos rápida, mejorar la fosfatasa alcalina, aumentar la velocidad del crecimiento y disminuir el diámetro intercondilio, o sea, lo característico de estos pacientes, que es el gen UVARU que presenta. El manejo, así aparece en la literatura, no convencional. Yo pienso, esa es una percepción muy mía, que esto va a cambiar y más bien va a ser el manejo convencional. O sea, si tenemos una enfermedad que ya sabemos cuál es la causa, si tenemos una molécula, un tratamiento que es target, como son los anticuerpos específicos para factor de crecimiento fibroelástico 23, pienso que llegará el momento, si por ahora no hay efectos adversos mayores de este medicamento, en que hablaremos en el pasado. Tratábamos a los pacientes con fósforo y la respuesta no era buena, la adherencia no era buena, era muy difícil. Yo creo que llegará el momento en que hablaremos de eso, pero por ahora para Colombia el tratamiento de base es fósforo oral. Y cuando no responden, factor de crecimiento fibroelástico, anticuerpos contra factor de fibroelástico 23, Burosumab, Crysvita es el nombre comercial. Es un anticuerpo monoclonal de inmunoglobulina G. Fue aprobado en el 2018 en Europa, en abril de 2018 por la FDA. La dosis oscila de 0,6 a 0,8 miligramos cada 2 semanas. Cada 2 semanas. Es muy diferente a darle un medicamento 4, 5 veces al día, sobre todo a un niño. Y no depende del niño, depende de la mamá. ¿Cuáles serían las indicaciones que hay para Colombia en este momento? No respuesta al manejo convencional, complicaciones asociadas al manejo convencional y no adherencia al manejo convencional. Pienso que esto poco a poco va cambiando y esperemos que cada vez cambie más y podamos utilizar cada vez más esta molécula, pues son enfermedades raras, pero que definitivamente mejoran el tratamiento específico, mejora la calidad de vida. Para resumir, el factor de crecimiento fibroelástico se produce a nivel del osteocito,
disminuye la producción de NAPIOS A y NAPIOS C, por lo tanto aumenta la excreción de fósforo a nivel renal, disminuye la producción de alfa-hidroxilasa y por ende disminuye la absorción a nivel de fósforo y causa hipofosfatemia. Al bloquear el factor de anticuerpos específicos contra el factor de crecimiento fibroblástico, pues todo vuelve a la normalidad, hay una buena reabsorción tubular de fósforo y hay una buena absorción intestinal de fósforo por la vitamina D. La invitación que yo les hago es a que busquemos los pacientes. El dolor articular es una consulta muy frecuente en nuestro medio. El fósforo es un examen muy barato, muy barato. Entonces, no todos los pacientes tienen las manifestaciones tan severas como estos pacientes que tenemos acá y otros que tienen manifestaciones menores. Entonces, la invitación es a que de verdad lo busquemos, porque si no nos quedamos en que no sabemos qué le pasa al paciente o se lo dejamos a los dolores del crecimiento y no se trata de eso. Yo pienso que el fósforo es un electrolito que debemos pedir cada vez con más frecuencia. Muchísimas gracias.